incide en el precio del aguacate. No son los productores los que dicen el aguacate ahora va a estar a 20 pesos el kilo, a 25, a 30, a 40, no. Son los acaparadores los que tienen eh, reunida la producción de aguacate en este caso, pero es lo mismo de limón de Colima, es lo mismo de naranja de Montemorelos, Nuevo León, etcétera, es lo mismo. Pero el Estado ahí entonces intervenía, ¿ve? A veces también haciéndolo bajar artificialmente el precio, como por ejemplo subsidiando la gasolina. Ese es un ejemplo muy claro de cómo se subsidió. Para que la gente no se enojara, la gasolina, vamos a suponer, debía venderse a 10 pesos, ¿ves? Pero a nosotros nos la daban a 7 pesos, porque si nos la hubieran dado a 10, hubiéramos protestado todos, ¿no? Bueno, ¿y quién ponía los otros 3 pesos? Pues el Estado. El Estado los ponía a través de subsidios y nosotros decíamos, qué barata está la gasolina. No estaba barata, seguía a los mismos 10 pesos y lo seguíamos pagando. Nada más que yo de mi bolsillo, de mi billetera, yo sacaba 7 y los otros 3 los seguía poniendo a través de los subsidios a la gasolina. Pero bueno, pues ya intervenía, era lo mismo con la tortilla. El Estado intervenía en la regulación de los precios de los productos de consumo popular, sobre todo, por ejemplo, cuando integraron los productos a la canasta básica, que decían, estos productos no pueden subir. ¿Y cuáles son? Pues la tortilla, el huevo, el café, el azúcar, el aceite o la manteca, etcétera. Y el otro son los derechos sociales. En 1943 se fundó el Seguro Social. El Seguro Social que, pues sí, era una conquista de la, de los trabajadores, o de la revolución, mejor dicho. Déjame verificar porque ya no me salieron las cuentas. Su fundación. No, pero sí es el cuento. Sí, 19 de enero del 43. Sí, no me equivoqué. Perdón. Y a partir de entonces, pues el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues lo que hizo fue primero promover la salud, pero también otros aspectos. Si por ahí alguien conoce acá la clínica que está en Insurgentes, pues comprobará que tiene no solo el área de hospitalización, el área de consulta, sino también el área de desarrollo familiar. Tiene un teatro, tiene biblioteca. Antes de esta situación, pues prestaba varios otros servicios. Y todo esto, pues bueno, forma parte de ese mira, hoy vino Vinicio, de ese estado fuerte que surgió a través, después de la Segunda Guerra Mundial y perdón, de la teoría de Keynes, sobre que el Estado fuera protagonista, dice el siguiente párrafo, en base al discurso nacional popular. Es el nacionalismo mexicano que nosotros vemos, pues exaltado, por ejemplo, en el arte, en la pintura, en la literatura, en estos textos que nosotros hemos leído, por ejemplo, los de Juan Rulfo, etcétera, etcétera. Bien, pero nada más hay que hacer una cuestión, ¿eh? El Estado, los ricos, no ceden las cosas porque sean bondadosos, ¿eh? Ni porque sean altruistas, ni porque van a misa. Ceden el Seguro Social es parte de las obligaciones patronales. O sea, el Seguro Social lo paga la cuota. Hay una cuota que paga el patrón y otra cuota que paga el obrero. Pero el patrón, desde luego que no quiere pagar nada. O sea, el patrón, por definición, quiere, pues, puras ganancias, ¿verdad? Y ningunos gastos. Ya lo vemos nosotros ahí en todas partes, aquí en León, ¿verdad?
fábricas de calzado ruinosas, pero que dejan mucho dinero, ¿verdad? Se ven por afuera todas pintarrajeadas, los muros cayéndose, etcétera, pero por dentro la producción está a todo vapor. Algún presidente dijo, eh, empresas pobres y empresarios ricos. Pues sí, es lo que pasa y es lo que más o menos, lo que siempre sucede. Bueno, aquí en los países más atrasados. Eh, Le decía, los patrones cedieron, pero repito, no por generosos, ¿eh? Les tocan el bolsillo y ellos tienen que ceder, pero no lo hacen con gusto, lo hacen a regañadientes. ¿Y por qué triunfaron entonces estas ideas? ¿De dónde salió de que el Estado tenía que ayudar a los campesinos, a los obreros, darles seguridad social, etcétera, etcétera? Pues salió de que del hecho que vimos en ocasiones pasadas, de que hubo dos ejes en la Guerra Fría, los Estados Unidos capitalistas y y la Unión Soviética socialista. Puesto a elegir entre el patrón, el Estado, entre perder todo y convertirse en socialista o perder una parte y seguir siendo capitalista, pues dijo, vamos a seguir a perder un poquito, ¿verdad? Vamos a pagar nuestras cuotas obrero-patronales, pero seguimos siendo capitalistas, porque la otra es que las masas se levanten y se conviertan en socialistas. De ahí, pues, esta eh, generación, este entendimiento que hubo, pues, para estas reformas sociales y fortalecer lo que dice ahí en el texto, un Estado nacional popular. Pero al mismo tiempo, dice, se sentaron las bases de la globalización económica y política, el Banco Mundial, que ya vimos, el Fondo Monetario Internacional, lo que fue el GATT, esas siglas están en inglés, en español es el Acuerdo General de Aranceles y Comercios. Eh, a ver, primero estas y luego las otras siglas. Primero la globalización económica, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el GATT, o bien hoy la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Eh, estas instituciones se generaron en Bretton Woods, como vimos nosotros, incluso antes del término de la guerra, cuando ya se veía que pues el mundo iba a terminar en una catástrofe económica. Los Estados Unidos generaron estas instituciones, pero que se volvieron intervencionistas, ¿eh? Eh, yo ya le dije, por ejemplo, fíjate, si la teoría keynesiana dice el Estado tiene que gastar, pues tiene que gastar, como te dije, para que la tortilla no suba. Si la tortilla debiera costar 25 pesos el kilo y nos la venden a 15, ¿quién pone los otros 10? Pues los pone el Estado, ¿ves? Los pone el Estado necesariamente, pero eso le genera un déficit. ¿Y cómo va a subsanar ese déficit? O sea, déficit, pues ustedes saben mejor que yo. Déficit es que yo gasto más de lo que gano. Si yo gano 1,000 pesos y gasto 1,500, pues cada mes voy a estar pidiendo prestados otros 500 para salir con mis gastos. Pero a la larga eh, al, al año voy a deber otros 6,000 pesos más, ¿verdad? ¿Y quién me los va a prestar? Pues el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Pero como le digo, no gratis, ¿eh? No de manera generosa. Me los va a prestar con intereses, me los va a prestar y me va a poner condiciones. Fíjate, me dice, sí te presto, pero siempre y cuando te comprometas a lo siguiente. Y ahí viene el intervencionismo de estos, este, de estos organismos. A ver, nada más para que veas el monto de la deuda externa de México. Nada más para que le echemos una tanteada. Dice
secciones.hacienda.gov.mx, Finanzas Públicas y Deuda Pública, julio de 2020. La deuda interna neta del sector público federal fue de 7 billones. Ustedes que manejan números saben que 1 billón son 1,000 millones. 7 billones 417 mil 7 billones 417.7 mil millones de pesos, mientras que la deuda externa del sector público se lo ubicó en 219.3 mil millones de dólares, equivalentes a 4 billones 822 mil millones de pesos. Eso es lo que debemos, chicos. Bueno, lo que sí debemos entre todos. Ustedes van a decir, no, pero es que yo estoy muy chico, yo no pago impuestos. Ya le dije que sí, si paga. Cada que compra un refresco en la tienda, paga impuestos. Cada que compra un frutzi, el frutzi vale 5 pesos, pues 30 centavos han de ser de impuesto. Entonces, sí pagamos impuestos, aunque no seamos mayores de edad. Bueno, y ya te digo, entonces, haz de cuenta que yo voy y compro en Coppel, ¿verdad? Y digo, una pantalla plana, ¿no? Y que en Coppel están ahorita de oferta. Y dice Coppel, órale, sí te la fío, sí te la llevas, pero yo te digo cómo vas a gastar tu dinero. Ah, caray, pues que no nada más me vendes la pantalla y me das el crédito, no. Aparte te digo, porque tú no sabes manejar tus finanzas, entonces yo te voy a instruir. Bueno, ese es el intervencionismo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El Banco Mundial es el que financia obras aquí en León, por ejemplo, como la construcción de los distribuidores viales, de drenaje, etcétera, etcétera, aquí en la ciudad. Bueno, por un lado, la globalización económica y por el otro, dice los valores universales tales como los derechos humanos, la conciencia ecológica, la equidad de género, etcétera. Estas cuestiones, chicos, estos de derechos humanos, esto de ecología, esto de equidad de género, pues hace 50 o 60 años eso no existía ni nadie no solo no lo tomaba en cuenta, simple y sencillamente no existía. Bueno, y el Estado, repito, se seguía endeudando para promover esa política popular. Pues sí, la gente estaba contenta. Fueron esas 46 a 52, el periodo de Miguel Alemán. 52, 46, 52 a 58, la de Adolfo Ruiz Cortines. 58 a 64, el periodo de Adolfo López Mateos. Y 64 al 70, de Gustavo Díaz Ordaz, unos 20 años, pues, aproximadamente, de desarrollo, tasas de crecimiento que traíamos como país del 8%, elevadísimas, o sea, se llamaba el milagro mexicano. Bueno, pero ese milagro mexicano después se reflejó aunado a la corrupción que siempre hemos padecido. Luego se reflejó en este déficit en donde el Estado ya era incapaz de seguir solventando sus deudas, como ahora. Estos números que les leí de las cifras, casi se va a acabar, pero nos volvemos a conectar para que tengan sus 50 minutos de clase. Aquí los espero y voy a volver a pasar lista. Estas, te decía, este déficit se tiene que pagar, aunque el actual gobierno no ha pedido ni un solo peso, no se ha endeudado, no ha querido préstamos, de todos modos, la deuda sigue creciendo. Se le reclama, es que dice que no se está endeudando. Pues no se está endeudando. Lo que pasa es que no estamos pagando ni los intereses. Es como ustedes que son economistas, cuando compran una casa, les hacen este esquema, haz de cuenta así, en diagonal. Imagínate un rectángulo y en diagonal.
¿Qué quiere decir esto? Que al principio pagas poquito capital y muchos intereses. Y conforme avanza, pues vas pagando menos capital y se va cada vez menos de tu dinero a intereses. Cuando tú compras una casa, repito, pagas 1,000 pesos, pues a lo mejor los primeros 1,000 pesos, esos 1,000 pesos solo son 100 a capital y 900 a intereses. Por eso sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya avanza el crédito a los 20 o 25 años que se puede más o menos solventar. Bueno, ahí entonces, por ahí de los años 70 aparece eh, estos muchachos que ya habíamos visto de los Chicago Boys, ¿se acuerdan? Que ya los habíamos mencionado. Los alumnos de la Universidad de Chicago del profesor Milton Friedman, que dijeron, no, 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 a ver, el Estado ya no puede seguir gastando así porque lo único que está haciendo es endeudarse y a la larga va a empobrecer a la población. Ahorita se la están pasando bien, pero luego hay que pagar, o sea, se la están pasando bien porque están pidiendo prestado, pero esos préstamos hay que pagarlos, ¿eh? Y sí, se acabó mi paraíso, ¿verdad? Mi gasolina de a 7 pesos, cuando en realidad, pues los otros 3 pesos los estaba poniendo el Estado a través del endeudamiento, no sé si me he explicado. Y así la tortilla, ¿eh? La tortilla también estaba subsidiada, y muchas otras cuestiones estaban subsidiadas. Así es que llegan los muchachos de la escuela de Chicago y dicen, no, 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 a ver, el Estado no tiene que intervenir, el Estado está para otras cosas, el Estado está para dar educación, para, para construir carreteras, pero el Estado no está para intervenir en la economía. La economía funciona gracias al desarrollo, al trabajo de las personas. Entonces, vamos a hacer a un lado el Estado. Y dice, el Estado debía funcionar sin barreras, un Estado mínimo, reducir impuestos, privatizar empresas, desregulación. Se lo voy a ir explicando eso que dice ahí. Dice, mmm, nada de que el Estado intervenga y que el Estado vea y que el Estado supervise. No, 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 no. Lo menos que se pueda de Estado. ¿Cómo que reducir impuestos? Favorecer la inversión, favorecer al inversionista a través de facilitarle los impuestos, reducírselos de tal manera que, por ejemplo, llega a haber casos pues de escándalo, francamente, ¿no? Este es un ejemplo nada más, pero podríamos citar muchísimos otros. El Banamex, el que ahora ustedes conocen como City Banamex, ese banco Banamex pues es uno de los bancos más antiguos de México, ese se fundó hasta en el Porfiriato, junto con el Banco de Londres y México, el que ahora ustedes conocen como Banco Santander, que fue Banco de Londres y México, no, Banco de Londres, México y Sudamérica, luego Banco de Londres y México, luego Banca Serfín, luego Banca Serfín Santander, y el día de hoy, les repito, ustedes solo lo conocen como Banco Santander. Y así pasó con el Banamex a través de, pues bueno, de una serie de ventas. Era dueño del Banamex un señor que se llamó, creo que ya falleció, Roberto Hernández. Lo vendió a Citibank, que es un banco norteamericano, y por la venta, no pagó ni un peso de impuestos, ni un solo peso. Si tu papá vende su casa, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar el traslado de dominio, etcétera, etcétera. Porque el Estado supone que hay una ganancia en esa transacción. No va, si la casa que vende tu papá cuesta 300,000, no la va a vender en 200,000, la va a vender en 350,000, entonces el Estado dice, pues ahí me debes impuestos. Si tienes una ganancia,
la ganancia genera un impuesto y ese me lo vas a pagar. Este señor es un ejemplo de reducir impuestos, no pagaba. Eh, con tal de atraer inversiones, el estado de Guanajuato les regala la General Motors terrenos, les condona impuestos o se los pospone, le dice, ahorita no me pagues nada, sino me empiezas a pagar hasta dentro de 5 años los impuestos. Pues los empresarios felices. Eh, mm, con tal de que no haya inflación, por ejemplo, los alimentos tienen impuesto con tasa cero, en fin, había que invitar a la inversión. Eso es lo que dicen el neoliberalismo que estamos viviendo. Iba a decir padeciendo, pues cada quien. Privatizar empresas es el segundo aspecto. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, como le dije, era muy benévolo. Cada que quebraba una empresa, chicos, por malos manejos, el Estado intervenía y las compraba. A ver, un ejemplo, ponme un ejemplo, como no, Aeroméxico. Aeroméxico era privado, el Estado no interviene, pero cuando los malos manejos de la empresa lo hacen quebrar, el Estado interviene. ¿Y por qué? ¿Por qué interviene el Estado? ¿Por qué cuando quebra mi tiendita o mi ciber, por qué no me ayuda? Porque tú en tu ciber nada más tienes un empleado. Y acá en Aeroméxico son 3,000 empleados y es la línea aérea nacional. Entonces voy a intervenir. El Estado, con nuestro dinero, compra Aeroméxico y lo maneja. Y luego se los regresa. Lo compra quebrado, ¿verdad? Lo compra con deudas, lo compra con pasivos laborales, o sea, con lo que se les debe a los trabajadores. Y lo vende ya saneado. O sea, el Estado le mete de nuestro dinero y les dice a los empresarios, órale, ahí está otra vez Aeroméxico para que, para que puedas trabajarlo. Eso es privatizar empresas. A ver, dime otra, como no, TV Azteca. TV Azteca, los canales 7 y Canal 13 eran propiedad del Estado. El Canal 13 allá hace como 50 años lo fundó un señor capitalista, un canal chiquito. Y el Canal 7 pues era un canal que se llamaba TRM, Televisión de la Rural de México, era para campesinos. Y cuando Canal 13 quebró, lo compró el Estado, ¿sí? O sea, le dijo al señor, bueno, pues ya, usted ya no pudo, deme su canal y yo lo manejo. El Canal 13 durante mucho tiempo fue del Estado. Queda menos de un minuto, se va a cortar, pero nos volvemos a conectar por sus 50 minutos, chicos. ¿Sale? Bueno, en lo que se corta le seguimos. Y con Carlos Salinas de Gortari llegó y dijo, a ver, vamos a fusionar el 7 que nadie ve y que además no se ve, y el 13 que tampoco nadie ve. O sea, sí es nacional, sí le metimos dinero, pero pues está bien aburrido, nadie lo ve. Y se lo vendieron a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra. Telmex S.A., Sociedad Anónima. Telmex era privado,